Les quiero contar 3 cosas sobre Miriam Ben Amram que quizás ustedes no sabían. La primera, que cuando Moshe abrió las aguas del mar, el pueblo comenzó a cruzarlos y Miriam incentivó a todos a cruzar el mar, a cruzar las aguas, a cruzar el peligro cantando. Si no hubiese sido por ella, el pueblo hubiese cruzado las aguas del mar de juncos en silencio. Segundo, dice la tradición judía que al pueblo de Israel lo acompañó agua durante toda su peregrinación por el desierto, por mérito de Miriam precisamente, y que cuando ella falleció, el pozo de agua ese se secó. Lo tercero que quiero contar es de que, si bien es considerada una profetisa, ella siempre habló en nombre del pueblo y no por sí misma. Miriam fue la primera líder que tuvo el pueblo de Israel, y aunque su nombre significa amargura, ella hoy está relacionada con la fe y con la vida. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Torá en la mano, en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Y sí, leyeron bien, estamos en Ma'ale Akravim, y detrás mío el desierto donde la profetisa Miriam murió y fue sepultada. Y hoy quiero hacer un video contándoles, más allá de que Miriam fue la hermana de Moshe, ella está considerada el alma silenciosa del pueblo de Israel. Amigos, gracias por acompañarme y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual. Sí, una tienda que va a traer cosas desde Tierra Santa a vuestras casas. ¿Cómo visitar la tienda? Acá, debajo del video hay un enlace, pínchenlo, o acá arriba, pinchen aquí, arriba de mi dedo, van a ver qué cosas increíbles hay ahí. Empecemos, amigos, este video no tiene ningún desperdicio. ¡Vamos! Les cuento que Ma'ale Akravim, en donde estamos, es una subida empinada, como ven, en medio del desierto del Negev. Y desde aquí se ve el desierto de Sin, el mismo lugar donde el pueblo de Israel acampó después de largos años de travesía. En ese lugar, frente a nuestros ojos, murió Miriam, la hermana de Moshe y Aarón. El texto dice: llegó el pueblo de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Kadesh, y allí murió Miriam y fue sepultada allí. Es un versículo corto, es verdad, pero detrás de esas palabras hay una historia enorme. Miriam aparece desde el comienzo del Éxodo, cuando cuidaba a su hermano bebé a la orilla del Nilo, en Egipto. Ella vio cómo la hija del faraón lo rescató de las aguas y fue la primera en hablar con valentía para asegurar su salvación. En ese momento empezó su papel como protectora del pueblo. Su nombre, que en hebreo viene de mar, significa amargura, pero su vida no fue amarga, amigos, fue fuerte. Caminó al lado de sus hermanos en los momentos más duros y fue profetisa, como dice el Éxodo. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta en su mano y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Esa escena es el primer canto de libertad del pueblo. Ella cantó porque entendió que sin fe no había liberación. Y ahora, al estar en este punto alto del desierto, yo pienso en lo que significa su muerte precisamente aquí. No hubo discursos, no hubo duelo público como los de sus hermanos, solo una frase corta en la Biblia que dice que murió y fue sepultada, como si su historia terminara en silencio. Lindo, ¿verdad? Pero presten atención, no es silencio, es continuidad, porque su vida fue la fuente que sostuvo al pueblo. Según la tradición judía, mientras Miriam vivió, el agua acompañó al pueblo y cuando murió el agua desapareció. El pueblo sintió su falta, se quejó y a causa de eso vino el episodio que su hermano golpeó la roca, también debajo nuestro. Y si bien salió agua, fue aquella acción la que le cerró para siempre la entrada a la tierra prometida, a su hermano Moshe. Por eso este lugar no es solo geografía, es memoria. Cada piedra y cada viento del desierto nos recuerdan aquí que hubo una mujer que sostuvo al pueblo con su fe. Un nombre que sobrevive hasta el día de hoy, aquel nombre que al final llevaría a la madre de Jesús de Nazaret, Yoshua ben Miriam. Es interesante ver cómo un solo versículo une dos hechos, la muerte de una mujer y la falta de agua. Para el pueblo, Miriam era invisible, pero cuando faltó, todos sintieron su ausencia. Cuando Moshe golpeó la roca, es verdad que el milagro de salir agua ocurrió igual, pero Dios lo reprendió al final.
Algo cambió en ese momento y su hermana Miriam ya no estaba allí para suavizar las tensiones. ¿Entienden? Ella era la voz que calmaba, que recordaba la compasión. Moshe y Aarón, sin ella, enfrentaron al pueblo desde la autoridad y no desde la fe sencilla. Fue un giro en la historia, porque el agua volvió, pero ya no por el canto de una mujer, sino por un acto de fuerza. En el fondo, el pueblo no solo tenía sed de agua, tenía sed de esperanza, y esa sed no se calma con un milagro puntual. En este punto exacto del desierto, Dios enseñó algo más grande, que la fe no puede depender de una persona, ni siquiera de un líder, sino que tiene que nacer dentro de cada uno. Al mirar desde Maalé Akrabim hacia el valle, yo pienso en este pueblo acampando, confundido, sin saber que la fuente que los sostenía era una mujer silenciosa. Es increíble. El agua volvió a fluir, pero ya no con alegría. Fue un milagro sin canto, el comienzo de una nueva etapa donde la fe se puso a prueba sin la presencia de Miriam. Después del episodio del agua, la historia siguió y el pueblo avanzó sin Miriam. Para entender su legado, entonces, conviene mirar un hecho anterior que la Biblia relata con precisión. Miriam habló contra Moshe por el asunto de la mujer cushita y Dios la llamó a dar cuentas. Ella quedó con Zorat, una especie de lepra, y el campamento se detuvo hasta su curación. Números dice así: y Miriam estuvo encerrada 7 días fuera del campamento y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió Miriam. Ese dato, amigos, es increíble. Mostró su peso real en la vida del pueblo, porque toda la marcha la esperó a ella. No hubo excepciones, no hubo atajos. Toda la columna de personas que salía de Egipto detuvo su ritmo por una sola persona, y ese registro quedó escrito como enseñanza. La corrección existió y también existió el honor de esperar, y esa combinación marcó una forma de comunidad que no dejó a nadie tirando mientras hubiera posibilidad de volver a integrarlo. Su lugar en el liderazgo no fue accesorio. El profeta Miqueas recordó que Dios envió a Moshe, a Aarón y Miriam, y esa mención estableció una referencia clara sobre la conducción. Moshe enseñó la Torá y tomó decisiones. Aarón sirvió en el santuario y acercó al pueblo con su trabajo sacerdotal. Miriam convocó y animó. Organizó a las mujeres y les dio una voz propia que se vio después del cruce del mar de juncos. La suma de funciones, amigos, aseguró que cada necesidad tuviera respuesta. Y por eso, cuando terminó el ciclo de Miriam, la comunidad perdió un tipo de guía que no se reemplazaría con un decreto. No se trató de una autoridad formal, sino de presencia que ordenó a las personas, marcó tiempos, sostuvo ánimos y dio ejemplos prácticos de fe durante la marcha. Ese es su legado invisible. Tareas que no siempre se nombran, pero que sostienen la vida diaria del campamento. Amigos, antes de seguir les pido que si les gusta el material no se olviden de suscribirse al canal. A ustedes no les cuesta nada. Para mí es súper importante. Y todo lo que describí de Miriam pertenece al pasado bíblico y ya ocurrió. Desde aquí, la aplicación es concreta. Una comunidad sana reconoce errores, aprende y sigue sin borrar la memoria de quien aportó. Y si Israel esperó por Miriam 7 días, hoy una comunidad podría frenar cuando hace falta, revisar procesos, fortalecer espacios para mujeres con conocimiento y agradecer a quienes sostienen tareas que a veces no se ven. Esa es la forma de honrar un legado, no con consignas vacías, sino con decisiones claras que aseguran continuidad. Si el liderazgo de entonces incluyó a Miriam por mandato profético, el aprendizaje de ahora consiste en incluir y formar con responsabilidad para que la marcha no dependa de una sola voz y para que, si una voz falta, el pueblo no pierda el rumbo. Desde este punto del desierto, el paisaje abre la mente, no hay ruido, solo viento y piedra. Maalé Akrabim queda sobre una ruta que conectó pueblo con la frontera de Edom. Por aquí bajaron generaciones de caminantes, soldados y pastores. Desde aquí se puede imaginar el final de la travesía. La generación del desierto desaparece y una nueva se prepara para entrar a la tierra prometida. ¡Hermoso! Moisés mira el futuro, Aarón ya no está y Miriam quedó atrás. No hay vuelta. Todo lo que fueron se resume en 3 vidas distintas que se agregaron antes de cruzar. Cada uno cumplió su misión y ninguno la completó. Así funciona la historia de Israel. Cada generación hace su parte y deja el resto al siguiente.
De Miriam quedó la enseñanza del agua. No del agua que brota de la rota, sino del agua interior que no se agota. La Torá mostró que la fe puede secarse si se olvida de su fuente, pero también enseñó que puede renacer si alguien recuerda. El libro de Deuteronomio menciona el desierto grande y terrible, donde había serpientes ardientes y escorpiones y sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Ese recordatorio une pasado y presente. En cada generación hay un desierto y una roca, hay sed y hay una orden divina que impulsa a seguir. Israel aprendió a vivir entre ambas cosas sin detenerse. Hoy, desde este mirador, el mensaje es claro. No se trata de buscar el milagro, sino de sostener el paso. La fe, amigos, no se mide por los cantos del mar, ni por las lágrimas del desierto, sino por la constancia de seguir caminando cuando todo se vuelve árido. Miriam murió en silencio, pero su historia siguió en movimiento. La roca volvió a dar agua, el pueblo siguió su marcha y la tierra prometida no quedó como una promesa, sino como un destino alcanzado. Cada vez que alguien cruza este desierto, revive esa historia. No hay placas ni templos que lo recuerden, pero el aire aún guarda su ejemplo. Servir sin esperar aplausos y creer sin ver resultados inmediatos. Ese es el cierre de una vida y el comienzo de otra. Desde el desierto del Negev se entiende mejor que el fin no es la muerte, sino la continuidad de la fe. Amigos, si les gustó el material, no se olviden de regalarle un me gusta. Shalom.